En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira. Señores, es miércoles santo y el desplazamiento de mucha gente ya hacia provincia sigue aumentando. Como habíamos dicho al inicio de la semana, en esta ocasión pues mucho más personas se han ido a las montañas, se han ido a sus comunidades. 2 años después del encierro que implicó la pandemia, por supuesto a escala global, pero aquí la dicharachería tropical caribeña, que se expresa mucho con la gente juntándose con sus familiares, bueno, pues fue realmente bastante complicado. Y ahora que estamos a la baja en términos del COVID, de casos identificados, más, como les decíamos el pasado lunes, de otra variante que aun cuando no implica gran letalidad y el nivel de positividad es mucho menor, hay que cuidarse porque si las restricciones fueron prácticamente eliminadas, eso no significa que, señores, que no hay COVID. Entonces, cuando estemos en grupos de personas, en conglomerados, tenemos que procurar mantener de alguna manera el protocolo, o por lo menos el distanciamiento. Eso corresponde y es parte de la responsabilidad, juntamente con el hecho de evitar accidentes de tránsito, pero sobre todo el consumo de alcohol. Señores, detrás de un volante usted no puede hacerlo habiendo consumido alcohol, ¿no? Las intoxicaciones por un lado, los accidentes por el otro, en un país que a nivel global tenemos el segundo lugar en muertes por accidentes de tránsito, el primero en América Latina. Entonces, como siempre, en esta Semana Santa, con sus operativos y sus jornadas, no solamente de las organizaciones de socorro, sino también de los medios de comunicación que inician esa jornada preventiva, pues vamos entonces a cooperar en eso, recordando increíblemente, señores, en estos días, con mucha nostalgia, a mi querido y siempre bien recordado Willy Rodríguez, con quien desde hace más de 30 años siempre confluí en estas jornadas de Semana Santa a través de la emisora para la que aún laboro, que es la Z101, que tendrá también tu operativo Z Semana Santa Dominicana. Me abrazo desde aquí para mi siempre bien recordado Willy Rodríguez, el iniciador de estos operativos cuando se hacía con muchísimas limitaciones, cuando el avance tecnológico y para difundir también las informaciones no eran como ahora, cuando los corresponsales se habilitaban en sus distintas provincias, cuando la comunicación se hacía a través de radios electrónicas, ¿no? Bueno, pues en esos momentos iniciaba Willy esas jornadas, cuando como grupo de socorro teníamos apenas la Defensa Civil y la Cruz Roja Dominicana en tiempos de don Eugenio Cabral. Recuerdan ustedes, ¿verdad? Los que son ya más grandecitos de mi generación, un poquito más adelante, o Rosa María Beliar desde la Cruz Roja Dominicana. Así es que mi reconocimiento siempre para mi querido Willy Rodríguez. Sigue la información mucho más allá de los preparativos del COVID para el desplazamiento, del COE, para el desplazamiento que en esta vez dice que son 5 millones de personas las que se van a desplazar, eso dicen los diarios, ese es el estimado que se tiene, por tanto son muchas la gente. Mucho más allá del informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que habla de la persistencia en República Dominicana de los abusos policiales, tenemos que seguir con el tema de lo ocurrido en el canódromo, con el tema del defensor del pueblo. Y eso es solamente una situación que ponemos sobre la mesa en este momento para hablar de lo que implican las instituciones, el desconocimiento de lo que son nuestras leyes, el rol que juegan determinados funcionarios, y es lo que pasó. Eso es lo que ocurrió no solo con la coronela Isabelita de los Santos Pérez, no, también con los agentes de la DGCEP que se encontraban en ese momento. Y claro que nos ha llenado de indignación el hecho de que al defensor del pueblo se le desconsiderase de esa manera, igual a los periodistas que en ejercicio se encontraban en el lugar para cubrir las incidencias de un hecho que no se realizó de manera fortuita, es decir,
el defensor del pueblo no se presentó ahí al canódromo porque quería ir a saludar a la coronela Isabelita. No, de ninguna manera. Es frente a una denuncia sistemática del antro de corrupción que siempre ha sido esa retención de vehículos, en muchos casos de manera ilegal. Y por supuesto una serie de reportajes que en estos días estaba publicando el periódico Listín Diario, mostrando las barbaridades que allí se estaban cometiendo. El asunto es que te incautan tu vehículo, te lo llevan al canódromo, y cuando te lo llevan al canódromo, entonces ya tú sabes los problemas que tú vas a tener. Yo quiero aprovechar para pedir que de plano, ahora que se está viendo el tema, que se aprovechen y que le den una revisión, que la justicia le dé una revisión a los miles y miles de expedientes de multas falsas que se imponen ilegalmente a los ciudadanos, la retención, por supuesto, de esos vehículos, también de manera ilegal, a veces por encima de sentencias del Tribunal Constitucional, violentando todos los derechos ciudadanos. Pero hoy nos enteramos, además, que además del maltrato a los periodistas, se les incautó sus equipos, y como un delito, y hoy lo deja bastante claro en su nota editorial el periódico Listín Diario, señores, se comete una grave violación a nuestra Constitución. ¿Por qué? Bueno, porque los equipos fueron entregados, sin embargo, la data de esos vehículos se la quedó la DGC, y eso es un gran delito. El despojo, la eliminación de la memoria de los equipos electrónicos que usaron los periodistas, no solo del Listín Diario, sino de otros medios que estuvieron ahí, que igualmente fueron violentados, cometidos por parte de la dirección, como llaman ellos, General de Seguridad de Tránsito Terrestre, DGT, constituye un gravísimo acto, señores, un gravísimo acto contra la libertad de prensa. Y nos gustaría, para recordar, decirle a la DGC, decirle a la policía que evidentemente en este país parece que no tiene remedio. No hay forma de que no sea, señores, simplemente refundando, como había dicho la comisión que en estos días estuvo estudiando el caso de la policía y sus transformaciones, y como sugirió incluso las Naciones Unidas, sacando lo poco o mucho bueno que pudiera estar ahí, y entonces reestructurar de nuevo a una policía. Definitivamente es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque, señores, con la incautación de esos teléfonos, ustedes saben, y en ese caso, por ejemplo, en el del Listín Diario, que fue la flota que se entrega a los periodistas, ilegalmente incautada por los agentes que atropellaron, fue totalmente vaciado. Y eso plantea una serie de problemas que tiene que acotar la Sociedad Interamericana de Prensa, porque la manipulación de ese equipo implica también una grave intromisión en la vida de un periodista. Y vuelvo y repito, aquí la libertad de prensa, señores, implicó sangre de muchos periodistas. Y para recordar nada más, tenemos que pensar en Gregorio García Castro, tenemos que pensar en Orlando Martínez, en ejercicio, como fue en este caso, y aunque no se llegó a situaciones complicadas, cómo fue y cómo murió, por ejemplo, cubriendo actividades puramente del ejercicio periodístico, Marcelino Vega. Entonces, aquí la libertad de prensa ha tenido un precio, y parece que ni lo saben estas instituciones, ni lo sabe la DGC, ni lo saben las nuevas generaciones, y es importante recordarlo, porque en pleno siglo XXI y a estas alturas, cuando apenas hace una semana que se conmemoró el Día del Periodista, que se transgredan los derechos constitucionales de esta manera, como lo ha hecho la DGC, señores, es una barbaridad. Y, por supuesto, no ha mediado ninguna orden de la autoridad judicial competente para que se hiciera la revisión de esos textos digitales. Por tanto, sigue siendo una violación a la Constitución. Yo pienso que en el caso de la coronela Isabelita de los Santos Pérez, simplemente ha sido una especie de eslabón en medio de todo este desastre, porque no me digan a mí que esta señora, que de plano tiene además antecedentes de acciones de violencia, como relatamos ayer con el caso, por ejemplo, del Hospital Moscoso Puello, el incidente que ocurrió con un agente de la policía que golpeó a un médico, y que ella, la matatana Isabelita, agarró, buscó a la gente y se lo llevó. Y que de eso no se daban cuenta sus superiores, pero tampoco se daba cuenta Interior y Policía, mucho menos la Procuraduría, durante tantos años, con lo que implica
como lo decía el señor Pablo Ulloa ayer, que fue recibido por el presidente de la República, como eso ha implicado un antro de corrupción. Entonces, que sirva esto de verdad, que sirva de alerta y que empiecen a desmantelar ese adefesio. Porque, óyeme, retener esos vehículos sin ningún tipo de medidas, ni de seguimiento, sin tener absolutamente nada que te pueda a ti garantizar la devolución de tu vehículo, que normalmente se hace desvencijado. Yo creo que eso no tiene ningún sentido, de verdad, para que eso siga manteniéndose en esas condiciones. Entonces, que sirva esto, que el eslabón no sea solo Isabelita y los agentes que intervinieron allí, en este caso, y que el asunto siga más arriba. Aquí tiene que pronunciarse el director de la DGC, que no puede alegar que no conocía lo que estaba ocurriendo, porque eso era sottovoce, como dicen, como siempre repetimos y como decían las mafias sicilianas, y eso ahí se funcionaba y se actuaba como si fuese una mafia. Entonces, las consecuencias, que las suman todos, que lo que pasa abajo no es más que una expresión del desastre de arriba. Señores, vamos a agradecer como siempre a la Cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza, y el agradecimiento siempre a Sardinas Dimar. Por supuesto, el cuidado de su piel en Euroesthetic, aquí en la autopista San Isidro. Ahí voy yo. Así es que vayan a cuidar su piel, díganle que ustedes lo vieron aquí en esta transmisión que hacemos cada día y tendrán un trato especialísimo. Y por supuesto, el mayor agradecimiento a todos ustedes que cada día nos siguen en esta transmisión. Denle like si les ha gustado, suscríbanse, compartan, muy importante. Y los que no lo han hecho, por supuesto, háganlo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.